¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. En este programa defendemos todos los días la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también el respeto a la búsqueda de la felicidad. Y lo hacemos siempre tratando, analizando, profundizando los principales temas económicos que tenemos en agenda. Y tenemos uno que consideramos muy interesante, que está generando mucha controversia y mucha polémica y que creo que merece la pena que analicemos en profundidad: esos tratados de libre comercio que está firmando la Unión Europea. Alguien que se haya acercado a los tratados de libre comercio que ha firmado la Unión Europea con Mercosur por un lado y con la India por otro, y que no lo haya hecho de una manera muy intensa o profunda, puede estar dudando de, con toda la polémica que están despertando, si es algo en lo que tenemos que estar a favor o tenemos que estar en contra. Probablemente muchas de las personas que dudan sobre cuál debe ser su posición respecto a esta realidad, pues tomen como referencia lo que dicen los políticos de su cuerda, como se suele decir. Entonces aquí, si somos votantes de Vox y no tenemos muy claro lo que pensar sobre estos tratados de libre comercio, probablemente digamos que estaremos en contra, porque Vox ha votado en contra y se ha manifestado beligerantemente en contra de estos tratados de libre comercio. Y eso, que de lo que se trata es de una apertura comercial, de una facilidad comercial con aranceles infinitamente menores e incluso inexistentes para determinados productos que se vayan a intercambiar entre los países que pertenecen a las dos economías que han decidido firmar ese acuerdo. Bien, Vox votaría en contra, con lo cual, pues aquellos que apoyen a Vox y que no tengan muy clara su posición, pues es probable que se posicionen en contra del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué se posiciona en contra Vox? Bueno, pues dice Vox que está muy del lado de los agricultores y que, por lo tanto, aquellos agricultores que se puedan ver perjudicados por este acuerdo, en tanto en cuanto lo que hacen estos acuerdos, tanto en India como con Mercosur, es que entren en juego dentro de la circulación de los países de la Unión Europea productos agrarios procedentes de Mercosur o de la India, que no hayan tenido que cumplir la rigurosa normativa europea, pues probablemente sean productos que vayan a llegar a precios más atractivos para los consumidores europeos que aquellos que impone la agricultura europea después de haber tenido que pasar por toda esa normativa que, como decimos, impone en este caso la Unión Europea, las autoridades comunitarias. Como está Vox al lado del campo, dice que se posiciona en contra. Aquellos que sean más favorables a los postulados de Podemos o de Sumar, es decir, pues izquierda, pues todo lo más escorada que se puede a la izquierda hoy en día, partidos filocomunistas, muy contrarios efectivamente al libre comercio, y como se tratan de acuerdos de libre comercio, tanto Podemos como Sumar en este caso se posicionan al lado de Vox, ese peligroso partido de ultraderecha, se posicionan, digo, igual que Vox, en contra de ese tratado de libre comercio. Además, lo hacen también diciendo que lo que quieren es estar al lado, defender los intereses del sector primario en España, uno de los más desfavorecidos y que aglutina trabajadores de escaso poder adquisitivo y que por lo tanto hay que proteger de una manera muy corajuda a todo este colectivo, y por lo tanto se posicionan en contra de este tratado de libre comercio. En cambio, tanto el gobierno como la parte que no es de Sumar, por supuesto, el Partido Socialista, como el Partido Popular, se posicionan a favor de estos acuerdos y consideran que traen cosas positivas. Evidentemente, desde un programa que se llama Con Ánimo de Lucro, desde un programa en el que, como recordamos puntillosamente cada día, defendemos la propiedad privada, la libertad y el respeto a la búsqueda de la felicidad, además de la prosperidad y la búsqueda de la riqueza y de la prosperidad, acuerdos en los que se establecen facilidades comerciales para que sea finalmente el consumidor quien decida cuál es el mejor producto para consumir, más allá de que la rigurosa normativa que afecta a unas latitudes o a otras haga que se encarezca el precio por encima de lo que al productor le costaría poder fabricarlo,
bueno, pues nosotros siempre nos vamos a posicionar a favor. Dicho esto, lo que nos gustaría a nosotros que pasara en España, y estar a favor de estos acuerdos no quiere decir que estemos en contra de los agricultores, lo que sí que consideramos es que al agricultor español y europeo, pero concretamente los españoles, ya les cuesta bastante tener que hacerse cargo de toda la normativa que emana las instituciones comunitarias, que evacúan, mejor dicho, las instituciones comunitarias y que les obligan a producir de una determinada manera, no poder utilizar determinados productos fitosanitarios para poder mantener sus plantaciones, sus producciones a salvo de diferentes plagas o enfermedades, e incluso pues no poder utilizar determinados fertilizantes que ayudaría a sus plantaciones a producir más y mejor. Todo esto está muy regulado desde el punto de vista europeo, tanto que se ha empezado a regular, por ejemplo, qué tipo de malas hierbas tienen que crecer o no alrededor de las plantas que se producen o que se cultivan en nuestro país para la producción de bienes hortofrutícolas, de productos hortofrutícolas. Ya no solo nos dicen que ya tiene que haber ciertos ecosistemas alrededor de los árboles que se plantan en España, sino que también nos dicen a cuánta distancia se tienen que plantar y qué tiene que haber entre ellos. Es decir, el nivel de regulación llega hasta ese punto. Evidentemente, otras latitudes no tienen ese nivel de regulación, por lo tanto, producir es más barato de lo que resulta en Europa, donde queremos ser muy ecologistas a la hora de producir y muy circulares. Claro, yo lo que he hecho en falta es que en estos casos, cuando se firman este tipo de acuerdos, pues no solo se tenga mucho celo en permitir que la competencia entre unos productos y otros a un lado y otro de esos acuerdos se haga en las mismas condiciones, es decir, que se pongan salvaguardas, como dice siempre el Partido Popular, a la hora de definir la letra pequeña de estos acuerdos para que pues el arroz español no tenga que competir en desigualdad de condiciones con el arroz que viene de la India, por poner un ejemplo, o que los cereales españoles no tengan que competir en desigualdad de condiciones con los cereales que vienen del sur de América, sino que el celo de los agricultores españoles debería estar en protestar no contra los acuerdos de libre comercio y sí contra aquellos reguladores que les obligan a competir en desigualdad de condiciones. Porque eso es lo que hace que cuando uno se acerque a un supermercado de una gran cadena en nuestro país, se dé cuenta de que buena parte de la fruta, de la verdura que consume viene de otras latitudes, porque generalmente serán más baratas. Sin embargo, la producción española se va a otras latitudes porque dentro del consumo europeo la producción española en muchas ocasiones es más barata que la producción en otros países, o incluso que en España se pueden producir pues productos hortofrutícolas que no se pueden producir, por ejemplo, en Alemania, que es uno de los países que más fruta y verdura española importa, que es el país alemán. En cualquiera de los casos, a lo que nos queremos referir en este programa en el día de hoy, en el análisis que vamos a hacer hoy en concreto con el profesor Fernando Pinto, es cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este tipo de acuerdos y por qué generan tanta controversia. En nuestra humilde opinión, bueno sería que se permitiera a los distintos productores producir con unos márgenes de beneficio suficientes como para poder competir con otros productos y que sea la calidad del producto final y su modo de producción el que decante al cliente hacia un producto u otro. Es decir, que la información de precios sea la correcta y que no haya una normativa hipertrofiada que esté no permitiendo a determinados productos competir en igualdad de condiciones. De todo esto vamos a hablar hoy, pero hay otros muchos asuntos que tenemos hoy entre manos y hay otros muchos asuntos que tenemos que tratar hoy porque, han pasado otras muchas cosas en el ámbito económico y se las vamos a contar ahora mismo. 12 y 18, 11 y 18 en Canarias. Vamos a poder hablar ahora mismo con Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. De las informaciones principales que trae nuestro periódico en Internet, Libre Mercado, en el ámbito económico, que marca la pauta en el día de hoy con informaciones de alcance. La primera de ellas la firma Miguel Puga. España lidera los descarrilamientos de tren en la Unión Europea. ¿Qué tipo de estadísticas se ha puesto a mirar nuestro compañero Miguel Puga? Hace unos días... Es que tenemos a Óscar Puente en directo, hay que decirlo ahora mismo, diciendo que este tipo de informaciones son todo bulo y fango.
todo bulo y fango, y además ha dicho que es una campaña del neofascismo y de la derecha. Luego lo escucharemos. La verdad que tienen un talento especial, yo se lo voy a reconocer, buscando nombres raros para descalificar en este caso, a medios de comunicación como es el nuestro, que lo que trabaja siempre es con cifras reales y con situaciones reales. Bueno, no te creas que tienen tanto ingenio porque a todo le ponen neo, ultra o cosas así, pero ¿Tú eres liberal o neoliberal? No lo sé, que me da igual cómo me definan, la verdad. Como decía Manuel Llamas, nuestro amigo Manuel Llamas, en una entrevista que le hicieron en televisión, creo que fue El Follonero. Entonces, ¿tú eres neoliberal? Hijo, liberal, sin el neo, sin prefijos. Pero, en fin, la cuestión es que, hablando de descarrilamientos, si hace unos días publicábamos que se han incrementado un 200% desde que Sánchez gobierna, hoy Miguel Puga, como dices, ha estudiado las estadísticas que hay disponibles a nivel europeo, y lo que dice es que, a pesar de que España representa el 8% de toda la red ferroviaria de la Unión Europea, en nuestro país se produjeron casi el 20% de los descarrilamientos en 2024, y por tanto lideramos el número de descarrilamientos con 12 en total ese año que se produjeron en toda Europa, siendo el país que junto con Francia lidera esta lista. Bueno, pues importante esta información de Miguel Puga, pero no solo hablamos de Adif, no solo hablamos de los trenes, sino que tenemos en la portada de Libre Mercado asuntos de especial importancia por el alcance que tienen. Me fijo en el reportaje que nos ofrece Beatriz García, que ha podido hablar con una de esas personas que son unos terribles capitalistas que quieren aprovecharse del prójimo según el discurso del gobierno, porque tienen una vivienda en alquiler que le ha sido ocupada. Bueno, ayer hablábamos precisamente en este programa de cómo el gobierno, con ese decreto ómnibus, hacía rehenes a los pensionistas y protegía a los ocupas. ¿Y a quién protege a los ocupas? Pues los protege de otras personas que son mucho más vulnerables y que trabajan y que se han ganado la propiedad del inmueble de una forma legítima, ya sea heredando o comprándola, la casa. Y en este caso, Beatriz García nos trae el caso de una propietaria de una vivienda que evidentemente, en este caso, se ve afectada por el decreto antidesahucios, y es que, como sabemos, el gobierno de Pedro Sánchez, reconociendo implícitamente su incapacidad para ejercer las labores que se supone que tiene que ejercer, que es en todo caso la de ayudar a las personas vulnerables y que lo necesiten, pues puso en su momento en marcha un decreto en el que se establecía la imposibilidad de desahuciar a las personas que estuviesen en una casa viviendo y que acreditasen o bien que tenían niños pequeños en ella o bien que eran vulnerables. Y evidentemente los propietarios de esa casa en su mayoría son, como digo, otras personas trabajadoras y normales que en este caso le dicen a Beatriz que son pues esta propietaria, una propietaria indigente, se describe a sí misma de este modo, y dice que vive con 4 euros al día, que evidentemente podría complementar con un alquiler que el gobierno le niega porque protege a los ocupas. Es tremendo. La verdad que la situación que está atravesando tantas familias en España que están sufriendo esta situación de indefensión es horrible. Y es horrible por algo que nos contaba ayer Juan Bravo, una reflexión que hacía ayer el vicesecretario general de Hacienda del Partido Popular en los micrófonos de Con Ánimo de Lucro, que yo creo que daban el clavo. Aquí desde luego lo hemos denunciado en muchas ocasiones, que al final lo que hace el gobierno con este tipo de leyes, con el famoso decreto antidesahucios, no es otra cosa que decir que a las personas vulnerables que pierden su vivienda o que son incapaces de pagar un alquiler, quien tiene que prestarles asistencia no es el Estado, sino que es el propietario de una vivienda. Así es. Una vivienda y un propietario que ha pagado religiosamente sus impuestos y cuyos derechos de propiedad se ven, en este caso, violados, no en primer lugar por un inquiocupa, sino por un Estado que le hurta su derecho de propiedad para darle asistencia a un supuesto vulnerable. Oiga usted, si quiere darle asistencia, déla, pero no lo haga con mi propiedad. No me expropie a mí mi vivienda para ofrecérsela a alguien, y además sin ofrecer un justiprecio a cambio. Es terrible. Y luego, de hecho, esto es evidente, pero cuando hablan de que el precio de la vivienda en España se está incrementando porque los malvados especuladores así lo quieren, es totalmente falso. Es como consecuencia de ese tipo de políticas que lo que hacen en buena medida es desincentivar la puesta en oferta de más viviendas o más inmuebles, ya sea para su venta o para su alquiler. Y esto pues incrementa los precios, ¿cómo no? En fin, vamos a continuar con el resto de noticias que tenemos hoy en la portada de Libre Mercado.
Otro escándalo y otro reportaje importante. Escándalo del ingreso mínimo vital. Una ocupa acusada de vender droga alardea de cobrar 1.400 euros sin hacer nada. Sí, esto ha ocurrido en un programa de la cadena 4, donde, bueno, esta mujer en un primer momento acudió al programa denunciando que su expareja la maltrataba y que incluso la había intentado atropellar. Y por lo visto, según contaban, un policía local se había acercado a los periodistas de la cadena de Mediaset para comentarles que en realidad lo que cuenta o lo que contaba, por lo visto, esta mujer no era real, no era cierto y que era ella la que ejercía maltratos contra su expareja. Esto, bueno, es por ponerlo en contexto. El caso es que en su segunda aparición al día siguiente, esta mujer lo que trató de justificar era, por un lado, que a pesar de que el ayuntamiento así lo señalara, ella no tiene ningún tipo de relación con el narcotráfico, ni que vende drogas ni nada, y por otra, lo que también quiso decir es que, bueno, esto era así en la medida en que ella no vivía con grandes lujos y, pues, explicando un poco cuál es su situación de vida, llegó a decir que o vive bien, o bien de las ayudas de sus familiares, como su madre, o bien de ayudas del Estado, como el ingreso mínimo vital, por el cual dice que cobra 1.400 euros. Y evidentemente las redes han reaccionado a este respecto con toda lógica, porque básicamente no se explica que en un país como el nuestro, que se supone que es del primer mundo, ¿no?, pues se produzcan casos como este en los que se deja en evidencia el sistema social de nuestro gobierno, que en lugar de ayudar a los vulnerables, lo que hace es, pues, incentivar este tipo de cuestiones, que la gente como esta persona pues pueda aprovecharse del sistema, no trabajar, cobrar un sueldo más o menos como el que cobra una persona que sí que se levanta todos los días a las 7 de la mañana para ir a su puesto de trabajo y de este modo pues vivir por la cara. En fin, las famosas paguitas. ¿Cuánto nos vamos pareciendo a Argentina, querido Rubén? Totalmente. Y es que al final, pues esto evidentemente también es una forma de hacer política y es lo que le interesa a nuestro gobierno, que, como ya hemos destacado aquí muchas veces, la política del ingreso mínimo vital o de este tipo de prestaciones muchas veces condena a las personas que lo cobran a un ciclo o a un círculo de la pobreza. Y, como no, pues un gobierno como el nuestro es lo que quiere, porque pretende, al menos presumiblemente, pues hacer a la sociedad dependiente del Ejecutivo. Y luego hay un tal Rubén Folguera que publica un artículo que a mí como conductor me ha preocupado. Bien, es cierto que la tecnología de mi coche no creo que me vaya a dar problemas, pero al parecer tráfico ahora va a querer, digamos, vigilar cuánto ruido hace o no hace nuestro coche. Bueno, tu coche a lo mejor, que no tiene tubo de escape, no se ve afectado, pero si pones la música muy alta, a lo mejor te multan también por esto. Mira, pues ahí a lo mejor sí me pillan. Claro. Es que... No la musical, yo la radio, siempre para que la oiga todo el mundo. Bueno, lo que sea que escuches, no lo escuches muy alto porque te puede venir la Guardia Civil o la policía con esta ley o este tipo de iniciativas en la mano para ponerte una multa. ¿Por qué? Porque hay algunos ayuntamientos, en concreto ahora mismo el de Barcelona y el de Madrid ya tienen implantado, que están poniendo en marcha campañas, o mejor dicho, están implantando radares de ruido para controlar el ruido que hacemos, ya sea con nuestro tubo de escape, con nuestra música o incluso con el claxon, porque si pues usas el claxon más de lo debido y en condiciones innecesarias... Aunque estemos en un atasco, aunque no podemos usar el claxon. Eso es, o al menos no de forma injustificada y más de lo debido, ¿no? Y hemos hablado con un despacho de abogados que se dedica a la consultoría y también a todo tipo de casos de reclamaciones en este ámbito, que es Pyramid Consulting, y nos explican que es una iniciativa que parece que está incluso extendiéndose a lo largo de toda España, porque ya hay otra docena de consistorios que lo tienen proyectado. Y esto nos dice mucho, ¿no?, de cómo en realidad se usa la ley o la normativa de tráfico, que no es más que pues para recaudar. ¿Por qué? Porque las multas, las más graves, llegan incluso hasta los 3.000 euros que pueden imponerte de sanción por este tipo de motivos. Bueno, pues ahí quedan esas informaciones principales dentro de la portada Libre Mercado. Nos vamos ahora a repasar el resto de noticias económicas del día. Vamos a ir enseguida con las noticias económicas del día, pero antes, ¿te imaginas poder vivir con la tranquilidad, la seguridad y la independencia que tanto deseas? Las caídas, los despistes, las urgencias no avisan. Una caída puede cambiarlo todo. Vivir solo no significa estar desprotegido. Nunca sabes cuándo puede ocurrir algo. El reloj Durcal te protege, estés donde estés, las 24 horas del día. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal salva vidas. Consigue, con Libertad Digital, un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento. El reloj y además 3 meses gratis. Todo llamando al 910-888-852. Repito, 910
888 852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital, todo seguido y en mayúsculas, repito, Libertad Digital. 12:30, 11:30 en Canarias, tiempo ahora sí de repasar el resto de noticias económicas del día. Y empezamos por lo último, lo más reciente, lo que está sucediendo ahora, porque el señor Óscar Puente está compareciendo en el Senado para dar para dar explicaciones de los accidentes que estamos viendo en la red ferroviaria española después de la tragedia de Adamuz. Óscar Puente comparece este jueves en el Senado para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios. La comparecencia de Puente en el Senado se produce después de que esta semana el presidente de la CIAF haya señalado que la causa principal que se investiga del accidente ferroviario de Adamuz es la rotura de la soldadura. Recibido con gritos de dimisión, Puente ha defendido que la línea Madrid-Andalucía no está abandonada. He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse en el mantenimiento de nuestra red ferroviaria a impulsar el ferrocarril en otros países como Marruecos. Esto era Óscar Puente señalando que los medios señalando a los medios que están investigando la gestión de la red ferroviaria y tachándonos de bulos. Efectivamente, y por otra parte también afirmaba que la línea, como decía, no está abandonada. He leído y escuchado auténticas barbaridades, algunas ya con cierta antigüedad, como que derivamos cientos de millones que debían emplearse. No era este el corte que queríamos escuchar, a ver si lo podemos recuperar, pero no solo ha tachado de bulos a aquellos medios de comunicación que estamos investigando la tragedia en Adamuz, no con la intención de señalar a los culpables, pero sí de encontrar los motivos por los que se produjo el accidente. Y lamentablemente el problema que tenemos encima de la mesa es que nos hemos dado cuenta de que nuestras infraestructuras no son lo buena que nos habían dicho y están indebidamente mantenidas. Así es, y precisamente hay que recordar que hoy Puente comparece después de que el PP registrara el pasado lunes las comparecencias en la Cámara Alta del ministro y también del presidente del Gobierno. Sin embargo, Moncloa ha decidido que fuera Puente quien acudiera a responder este jueves al Senado. Por ello, la senadora del PP, Alicia García, ha sido especialmente crítica con Sánchez. El presidente del Gobierno tiene la obligación parlamentaria, obligación legal, obligación política, pero especialmente lo que tiene es obligación moral de comparecer hoy aquí. Lo que hoy hay aquí es una silla vacía, las víctimas esperando. Hay un presidente cobarde con la verdad, cruel con las víctimas y déspota con el Parlamento. En cambio, Sánchez acudirá a dar explicaciones, dice, al Congreso el 11 de febrero. En cualquier caso, Luis Fer, ya tenemos el corte en el que Puente, como decía anteriormente, explica que la línea Madrid-Andalucía no está abandonada. La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada. Es una línea con más de 30 años de servicio que ha estado sometida de manera continua a labores de mantenimiento, conservación y, en los últimos años, a un proceso profundo y planificado de renovación. Aquí quiero aclarar que esta actuación se computa como inversión, no como gasto de conservación o mantenimiento. Para aquellos que todavía dudan de si estamos en un momento inflacionario o si la inflación ha remitido y en realidad lo que estamos haciendo es ganar poder adquisitivo, presten atención a esta noticia. Sí, porque el precio medio de un coche nuevo superó los 44.400 euros el año pasado, un 5,6% más en comparación con el año anterior. Del mismo modo, desde el año 2019 el precio se ha disparado un 45,6%. Así se desprende del barómetro publicado por Coches.com. Según los datos de este estudio, la evolución de los precios varía según el tipo de segmento y son los coches más pequeños y económicos los que más se han encarecido. Vamos con el oro. El oro ha registrado nuevos máximos. La cotización del oro prosigue su imparable rally. Y marca nuevos máximos. Así este jueves se aproxima a los $5.600 con una revalorización del 3,3% respecto al cierre de ayer. Precisamente hace unos días el experto Gustavo Martínez apuntaba algunas claves sobre el alza de los metales aquí en Con ánimo de lucro. Yo creo que los metales lo van a hacer muy bien los próximos años, al margen de que cómo lo han hecho ya. Sobre todo si tienes un presidente de los Estados Unidos que quiere rebajar los tipos de interés, aunque haya inflación. Todo el mundo huye despavorido a activos que sean difícilmente manipulables. Cuando hay un exceso monetario, que ese exceso monetario choca contra ofertas rígidas. Y es por eso los metales, que son la locomotora del resto de commodities, tienden a subir en una situación de tanta incertidumbre monetaria. Así las cosas, en lo que va de año, el valor del oro ya se ha disparado un 30%, tras encarecerse casi un 70% el año pasado. No, es tremendo el rally que está protagonizando
precisamente en paralelo a la debilidad del dólar, que es otro de los asuntos importantes que hay que tener en cuenta. Pero tenemos más información, y es que los empresarios en España, las patronales COE y CEPIME, han rechazado los incentivos fiscales ligados al salario mínimo interprofesional. Las patronales COE y CEPIME expresan este jueves su rechazo al incentivo fiscal a las empresas diseñado por Hacienda para compensar la subida del salario mínimo por considerarlo, dicen, una fórmula trilera para sustituir la indexación a los contratos públicos con condiciones inalcanzables y que dejaría fuera a la mayoría de las empresas. En un comunicado, las organizaciones empresariales han calificado como una falta de respeto que este incentivo se haya filtrado a los medios de comunicación antes de plantearse en la propia mesa de negociación que está convocada para esta tarde. Y vamos con el desastre en Cataluña porque ya nos están advirtiendo que la nueva ley catalana del taxi puede poner muy en riesgo la movilidad en la ciudad. La plataforma de movilidad Volt ha alertado de que la futura ley catalana del taxi penaliza al usuario al imponer medidas como la precontratación obligatoria de 2 horas de los VTC. En consecuencia, se podría provocar una caída del 25% de la oferta de movilidad bajo demanda en la ciudad. Asimismo, Volt advierte de que la medida fomenta la desigualdad social al ampliar la brecha entre quienes poseen vehículo privado y aquellos que dependen de soluciones compartidas para su día a día. Bueno, pues hasta aquí el resto de noticias económicas del día. Nos vamos ahora sí a la tertulia. 12:37 minutos, 11:37 en Canarias, tiempo de tertulia ya en Con Ánimo de Lucro, y lo hacemos con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, don Fernando Pinto, ya colaborador y amigo de este programa. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, buenos días. Oye, tema interesantísimo el que tenemos entre manos, también con Rubén Folguera, que Sí. es el hombre de los datos en este programa, y un asunto fundamental, insisto, entre manos. Digo, además, ya le dedicamos un programa, ¿verdad, Rubén?, al tema del Mercosur, Así es. porque pues había ahí, bueno, pues estaban los agricultores muy en contra, veíamos a Vox muy en contra, el Partido Popular diciendo, bueno, pues que había que mejorar algunas cosas, pero que había que estar a favor, en fin, había disparidad de opiniones, y de repente se descuela la Unión Europea y dice, después de décadas también hemos firmado un acuerdo con la India. Da la sensación, Fernando, de que esto que ha hecho Trump con el tablero internacional, tanto en geoestrategia como comercialmente, que ha sido coger el tablero y agitarlo un montón, poner aranceles aquí y allá, abrir guerras comerciales, incertidumbre por todos lados, a la Unión Europea ahora ya no te voy a defender, tienes que proveerte de tu propia defensa, y además te voy a poner aranceles a diestro y siniestro. Parece que ha puesto las pilas a las autoridades europeas para buscar socios comerciales. Bueno, lo que ha hecho es que las autoridades, en este caso europeas, presten atención a algo que teníamos como algo natural o asimilado, que era que, bueno, mientras tuviésemos comercio con los países tradicionalmente exportadores e importadores para con Europa, pues que no teníamos que preocuparnos de absolutamente nada más. Y con esto de Mercosur también lo que ha puesto de manifiesto, o lo que yo percibo que se ha puesto encima de la mesa, es que países europeos, como este caso es España, pues tenemos que empezar a pensarnos qué decisiones tenemos que tomar. Y hombre, estamos en libre mercado, creo que las bondades y beneficios del comercio internacional no hay que recalcarlas demasiado, pero creo que los partidos políticos en España tampoco se pueden cerrar, digo la oposición, en este caso Vox y el Partido Popular, no se pueden cerrar a la protección del sector agrícola español, si es que tenemos un sector agrícola español que no es capaz de competir para con los productos que provengan, en este caso de Latinoamérica, en igualdad de condiciones, hablo, sanitarias, legales, etcétera. La clave de bóveda, yo creo que al final la gran polémica respecto a estos acuerdos de libre comercio está en uno de los pecados originales, a mi modo de ver, corregidme o daros vuestras opiniones, que tiene la Unión Europea, burocratizada hasta la médula, y también hiperregulada en el ámbito del campo, en el ámbito del sector primario. Y aquí es donde subyace el principal problema que ponen los agricultores encima de la mesa. Oigan ustedes, a mí me pone usted unas reglas leoninas para poder producir en Europa, no puedo utilizar fitosanitarios de los que utilizaba y tengo que utilizar otros que son extraordinariamente más caros. Además me pone usted unas normas absolutamente absurdas en muchas ocasiones, de la separación entre los árboles, de que si tengo que dejar en barbecho no sé cuánto, que si tengo que dejar no sé cuántas hectáreas para que los ecosistemas puedan fluir con naturalidad. Y después de todo eso derivan problemas como los que hemos sufrido este verano, de un campo que no está desbrozado como debería, pero esto es debate aparte. En cualquiera de los casos, lo que subyace es esa forma de producir que, como bien decías, Fernando, lo que hace que nos preguntemos es, ¿puede un país como España, el campo español, competir
en igualdad de condiciones con otros productos pues que vengan del sur de América o que vengan de la India? Da la sensación de que no, pero aquí no es tanto decir vamos a protegerlo con nuevas normas sobre lo que venga, sino oiga, vamos a hacer que esto sea más... No puede competir y no puede competir porque el mercado, en este caso de productos agrícolas en España, incluso ganaderos, está sobreregulado y está sobresubvencionado. Quiero decir, aquí hay dos problemas. El primero es de sobreregulación, es decir, ¿qué le estamos pidiendo al agricultor y al ganadero español para que compita en una presunta igualdad de condiciones para con el agricultor argentino, el agricultor paraguayo? Y en segundo lugar, si las subvenciones que durante muchos años Europa ha dado al sector agrícola han sido tenidas en cuenta y debidamente canalizadas para hoy día ser productivos y competitivos, que es lo que al final y en el largo plazo yo creo que va a dar resultados de crecimiento económico, y por eso yo soy pro Mercosur. Es decir, creo que hay que sacarlo adelante, no podemos desaprovechar, sobre todo nosotros como españoles, que además tenemos una ventaja competitiva con respecto al resto a lo mejor de países de nuestro entorno, porque dominamos tenemos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar la ocasión. Si es verdad que tenemos dos opciones: o pedir a los productos que provienen del resto de países de Mercosur que cumplan las mismas condiciones de producción que los productos con los que van a competir en Europa, o rebajar la regulación europea para que aquella regulación, obviamente, que no atañe directamente a lo mejor a temas de índole sanitaria o de índole productiva, como tú decías, pues el espacio que tienes que dejar entre dos olivos, etcétera, ¿no? Que yo creo que es una de las restricciones que no solo no nos permite competir a nivel europeo para con los países de Mercosur, sino que no nos va a permitir competir en el medio plazo ya con países del norte de África, por ejemplo, en lo que respecta a producción de aceite. No, pero si es que no hay más que ver. Hay un ejemplo, yo creo que es clarísimo y muy elocuente. Vayan ustedes a su supermercado habitual. Miren por curiosidad el origen de la fruta y la verdura que están ustedes comprando. En muchas ocasiones verán que es fruta y verdura que proviene de Marruecos, o que proviene de Chile, o que proviene de otras latitudes, que están gravadas con unos aranceles mayores de los que propone, desde luego, este acuerdo de Mercosur. Entonces dices, oye, si estamos importando este tipo de productos que podría proveer la huerta española, ¿por qué es? Bueno, pues porque por norma general, incluso con los aranceles, en muchas ocasiones son más baratos que los que tenemos aquí. Esto es lo que, en mi modesto parecer, tendríamos que hacernos mirar, ¿no? Bueno, es que este es el típico ejemplo que pongo siempre, ¿no?, en clase, entre la banana colombiana y el plátano de Canarias. Es decir, si la banana colombiana me cuesta en el supermercado 1,50 y el plátano de Canarias 2,67, pues lo que me tengo es que hacer mirar cómo, si ya estoy importando un producto que cumplirá, digo yo, quiero creer, todos los criterios fitosanitarios, etcétera, porque seguimos protegiendo de la manera que lo hacemos el plátano de Canarias, estableciendo un arancel a ese producto que ya entra y que no tendríamos que tener necesidad de gravar. Lo que pasa que, bueno, yo creo que Europa se ha dado cuenta que iba en primera, mientras el resto del mundo ya iba en quinta. Quiero decir, hemos estado muchos años pensando que protegiendo nuestro mercado y no comerciando con... Pero claro, en el momento que Estados Unidos nos pone encima de la mesa o encima del tablero la posibilidad de restringir el comercio para con ellos, y tenemos unas balanzas comerciales francamente vamos, en este caso negativas para con el resto de países, pues tenemos un problema, y tenemos problemas que pueden ser graves, porque esto no es algo que hayamos inventado nosotros, esto es ventaja competitiva, comparativa, esto es David Ricardo, y esto no es afortunadamente no es un juego de suma cero, y la especialización proviene también del intercambio. Si tenemos que agradecer que desayunamos todos los días café, es gracias a estos intercambios comerciales. Sí, Rubén. No, simplemente antes comentabas que había dos alternativas en Europa y que una de ellas era pues exigir que se rebaje el nivel de regulación que existe, y es que simplemente por dar unos datos, por un lado hay que tener en cuenta, y esto se demostraba en un artículo académico que se publicó a principios de 2024, el sector agrario en España en concreto es el más regulado, y de hecho cuenta con 1.300 normas cada año nuevas que tienen que cumplir y con las que se regula su actividad. ¿Vuelvo a dar el dato? 1.300 normas cada año. Cada año nuevas tiene que cumplir el sector agrario Eso en España. Es, sí. Vale.
y que, claro, evidentemente se van sumando las del año anterior y las del año así. Y luego, por otra parte, que también... Imaginen ustedes al pequeño productor. Claro, ese es uno de los problemas. Se queja de cómo funcionan las cooperativas y demás, pero imaginemos al pequeño productor teniendo que actualizar su explotación a cada año 1.300 nuevas normas. Con el coste que eso supone, tanto en dinero como en tiempo. Y luego hay que tener también en cuenta, porque ahora decía Fernando que la Unión Europea parece que se ha dado cuenta de que va en primera y que tiene que empezar a comerciar. Sin embargo, es cierto que internamente todavía mantiene grandes normativas y regulaciones que suponen un coste mucho mayor del que pueden suponer aranceles que nos ponga, por ejemplo, Estados Unidos. Y así lo demostraba el Banco Central Europeo hace simplemente unos días, a mediados de este mes. Porque calculan que el coste medio entre el comercio entre países internos de la Unión Europea, que supone el conjunto de regulaciones, normativas e impuestos que existe, es del 67%, frente, por ejemplo, al 50% que proponía de arancel Donald Trump. Bueno, si es que, vamos, yo repito, lo que nos han puesto es las pilas como europeos, porque estábamos pendientes de otros asuntos que eran cómo regular, cómo ponerle el tapón a la botella. Efectivamente, cómo ponerle el tapón a la botella, que es un caso de regulación poco inteligente, bastante... Vamos, es es un chiste una cosa hecho absurda. realidad. No, pero bueno, yo entendí... Es como lo de los pinganillos en el Congreso, pero que te lo dicen hace 10 años y dice, venga ya, eso es la reducción al absurdo. Bueno, pero pues yo entendí el negocio, llega. porque tú sabes que se añade un trocito de plástico y luego hemos puesto un impuesto al plástico, por tanto, si lleva más plástico tu y botella... alguien habrá patentado, ¿no?, el dispositivo este. Efectivamente, al final todos son negocios y son presiones por parte de diferentes lobbies, que todos sabemos cómo funciona Bruselas, pero lo que quería decir es también creo que Europa se tiene que dar cuenta que tiene que producir aquello en lo que realmente sea competitiva. Lo que no podemos estar es dando... dado cuenta. Hombre, es que lo que no se puede estar es dando subvenciones al productor de pistachos o al de aguacates en países donde hay escasez de agua. Quiero decir, pues esto a lo mejor no tiene mucho sentido y nos tenemos que especializar en aquello en lo que somos mejores, ¿no? Y llevando esta discusión incluso a otros ámbitos, por ejemplo, hemos visto hace unos meses cómo parece que se comienza a dar marcha atrás con la prohibición de la venta aquí interna en Europa de coches de combustión, que también éramos líderes. Efectivamente, vamos, es que afecta desafortunadamente, quiero decir, desafortunadamente a todos los sectores que tiran del carro de la economía española, y en este caso tú has citado ahora el sector automovilístico, por ejemplo. Claro, nos están poniendo las pilas porque comienzan a venir coches de otros lugares de los cuales nosotros no teníamos pensado importarlos hace 10 años. Quiero decir, ¿cuántos coches chinos vemos actualmente, por poner ejemplos con las licencias VTCs? Pues bueno, cada vez más. ¿Por qué? Pues bueno, porque China también está demostrando que es capaz de especializarse en unos sectores que hasta el momento no eran su sector. Al final, los intercambios comerciales yo creo que tienen efectos muy positivos en términos de competitividad, que tienen efectos muy positivos en términos de productividad, y que en este caso en España, entiendo, al sector agrícola, y hay que luchar por esa desregulación del sector, es decir, ese dato que has dado, que yo no me lo sabía, 1.300 regulaciones año, pues me parece una barbaridad. Y luego, efectivamente, las ventajas fiscales, pero no solo del comercio en términos de aranceles, ventajas fiscales a nivel interno. Es decir, lo que no se puede gravar es los productos agrícolas como se están grabando en la situación que estamos, si queremos competir o intentar ver si somos competitivos, que esto sería otra cosa que hay que poner encima de la mesa para con países de Mercosur. Yo entiendo que es duro asumir que a lo mejor hay determinados productos que los producen con mayor facilidad y con mejores ventajas en países como Uruguay, Paraguay o Argentina, pero es lo que hay. Quiero decir, el mundo es así desde... No, y que al final la competencia lo que hace es poner a cada uno en su sitio, y la competencia, yo creo que en igualdad real de condiciones también permite un mayor poder de elección al usuario. Al final, yo el otro día reflexionaba sobre esto, porque hoy en día tenemos... hoy un aguacate lo puedes comprar en España a multitud de precios. Sí, sí. Desde el más barato que va a tener probablemente el supermercado en el que vas a comprar, hasta los más caros, que son los que están cultivados, con técnicas ecológicas, etcétera, etcétera, y que te sale el aguacate a precio de oro casi. Entonces,
tú tienes, y hay mercado para todos. Hay desde el que le gusta consumir porque prefiere pagar el precio más barato, el del supermercado, y no mira si ha sido producido en explotaciones latifundísticas en las que no se utilizan fertilizantes naturales. No, solo quiere el mejor precio. Otro que le gusta una calidad un poquito mayor y que prefiere pagar algo más. El ejemplo de las bananas y los plátanos. Mi caso, pues oye, alterno y compro de los dos, pero cuando me apetece comerme una buena pieza de fruta, me compro el plátano de Canarias, no me compro la banana. Me gusta más el plátano de Canarias y pago más para comerlo. Quiero decir que al final, lo bueno que tienen los precios es que te dan la información sobre el producto y tú dices, oye, yo prefiero pagar más por un aguacate más caro, pero producido según a mí me gusta que esté producido, o prefiero pagar menos por comerme un aguacate en peores condiciones. Y esto es lo que debería entender todo el comercio. Ahora, yo entiendo, y es verdad que es lógico, que productores como los españoles, que amén de la PAC y de las subvenciones, han estado y están sometidos a una presión normativa brutal. Yo el comentario que más escucho en ámbitos rurales cada vez que estoy allí, porque voy mucho, es estoy harto de que me digan cómo tengo que producir gente que no ha salido de la M30. Claro, efectivamente, sí. Yo, igual que tú, soy de... Entonces, claro, a estas personas entiendo que el hecho de que le digan y ahora vas a tener que competir con las manos atadas contra aquellos que no las tienen atadas. Yo matizaría una cosa, al menos a mi parecer. Matiza. Quiero decir, que estas movilizaciones que se han visto en los últimos días puedan o no venir motivadas por tratar de garantizarse una posición, digamos, de dominio en un mercado como el nuestro, puede ser cierto. Lo que yo creo que también es cierto es que hemos visto tractoradas y protestas desde hace mucho tiempo. No viene simplemente con el caso de Mercosur. Hace ya un año o dos que vemos cómo los agricultores han organizado protestas y movilizaciones muy importantes contra precisamente la normativa de la Unión Europea. Entonces, yo discrepo en cierta medida en que ellos solo quieran o no estén reclamando realmente este tipo de desregulaciones, que yo creo que en el fondo sí. No, hombre, estamos de acuerdo, llevan mucho tiempo protestando, pero cuando llega Mercosur o cuando llega el acuerdo con la India, lo que te dicen es no le dejes competir a él. No es quítame a mí las regulaciones, que lo dicen habitualmente. Claro, pero yo entiendo porque en parte también dan por hecho que la Unión Europea no va a dar su brazo a torcer con la regulación. Bueno, pero a lo mejor hay que pelear por eso. Bueno, y que al final es complejo canalizar las protestas del campo español, que es muy heterogéneo, hacia lo que es la sobreregulación europea. Quiero decir, esto no es algo sencillo, pero yo creo que sí hay que hacérselo entender, que aquí no se trata de destruir el sector agrícola, se trata de que el sector agrícola compita en igualdad de condiciones, que es lo que yo creo que tampoco están sabiendo explicar desde los diferentes partidos políticos. Quiero decir, aclárense, ¿qué están defendiendo ustedes? Ustedes defienden el libre mercado en igualdad de condiciones, díganlo. Es decir, el comercio, porque es que yo ya he escuchado de todo en los partidos que presuntamente tengo por liberales en este país. Es decir, una persona decía una cosa y otra decía lo contrario, y yo decía, bueno, ¿y dónde está esta gente situada? Y yo creo que todos aquí, bueno, sobre todo en esta mesa, estamos a favor de la igualdad, efectivamente, de condiciones para que puedan competir y a favor de esos acuerdos comerciales que nos permiten comprar ropa china, que no se protege, por lo visto. Yo luego solo quería introducir un elemento de debate. Yo no tengo clara mi opinión al respecto, pero sí quería introducirlo, y es, desde un punto de vista geopolítico, viendo cómo el orden geopolítico de algún modo cambia y se vuelve a reordenar, y vemos que en realidad, quitando la Unión Europea, bueno, ahora se podría matizar, ¿no? Pero es cierto que las grandes potencias, como puede ser China, como puede ser Estados Unidos o, bueno, Rusia menos, están volviendo hacia un proteccionismo evidentemente mucho mayor. ¿Cuál es la posición, digamos, que habría que tomar en ese aspecto? Es decir, habría que ser... Mientras el mundo se vuelve más proteccionista, tú tienes que tienes que abrirte y ser, entre comillas, o no, ingenuo. Sin duda. O hay que tratar de combatir ese proteccionismo. Yo recuerdo al profesor Svart, a Pedro Svart, en la fundación, creo recordar que fue no fue en Fundación Rafael del Pino, fue en algún evento del Colegio de Economistas de Madrid. Y le recuerdo cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué opina usted de esto que está haciendo Trump con los aranceles? Y dijo, pues que Europa los tiene que bajar a cero. Quiero decir, si queremos competir, y tenemos que ir en serio, y tenemos que mandar mensajes directos. El problema de Europa es que Europa, repito, es muy lenta. Y estas paralizaciones de
que luego no lo ha sido con India, pero en el caso de Mercosur, esta paralización, esta falta de posicionamiento por parte de los partidos, voy a llamarles presuntamente liberales, pues va a traer consecuencias que todavía van a lastrar más la posibilidad de salir adelante cuanto antes, porque de lo contrario Europa ya estamos viendo señales que no parecen muy alentadoras en Alemania, en Francia, y llegarán a España, porque España, como bien sabemos, tiene la estadística absolutamente prostituida. O sea... Desde luego. Y luego, además, hay que añadir un elemento más, y es que en ocasiones este tipo de discursos, quien lo escuche puede decir, estos tres con ánimo de lucro lo que quieren es que vengan los productos que te mueras y te los comes, que no lleven ningún tipo de control. No, de hecho los productos contra los que competimos son productores de otras latitudes que exportan a todo el mundo, exportan a todo el mundo y no se muere la gente por comérselos. Pero una cosa es que tú establezcas unas normas mínimas sanitarias para que se puedan consumir esos productos, y otra cosa es que tengas un sector sometido a 1.300 normas anuales nuevas, y muchas de ellas que poco o nada tienen que ver con la calidad del producto en sí, porque de hecho en muchas ocasiones lo que se hace es eliminar algunos tipos de fertilizantes que permitían tener más producto y a mejor precio, y sin alterar las condiciones de ese producto. Sin embargo, pues no, esto no, que es muy poco ecologista, utiliza este otro producto que es mucho más ecologista, aunque a ti te vaya a costar más producir cada unidad de producto, ¿no? Sí, al final yo creo que, bueno, esto el Instituto Juan de Mariana, hace unos meses tuve la suerte yo de presentar el estudio, presentó un estudio sobre el óptimo de regulación, ya no el óptimo fiscal, sino el óptimo de regulación. ¿Cuál es el óptimo de regulación? Pues bueno, pues yo creo que 1.300 normas año no es el óptimo de regulación, en este caso para el sector agrícola español. Si el agricultor español no es capaz de, con sus protestas, llegar a Europa, tendremos que hacerlo los demás y ponerles en igualdad de circunstancias, en igualdad de condiciones, más que de circunstancias, y bueno, pues ayudarles a salir adelante y a competir, en este caso, con otros países del globo terráqueo, porque hay muchos y yo creo que nos vamos a beneficiar todos. Esto es lo que no hay que tener miedo. Yo creo que se le tiene miedo al comercio, pero no nos damos cuenta que gracias al comercio, repito, uno puede tomar whisky escocés o puede tomar cualquier tipo de producto que viene de otros países y que satisface su necesidad en ese momento concreto. Repito, con esto no quiero decir, y también me gusta remarcarlo, que lo que queramos los liberales es que venga cualquier tipo de producto a cualquier precio. No es eso. Si es que la señal propia del mercado ahora han puesto un semáforo, ¿no?, en la calidad de los productos en algunos supermercados. Pues bueno, pues habrá productos que sean el D y habrá productos que sean del A. Y cada uno decidirá comprar del D o del A en función, primero, de su renta y segundo, de sus circunstancias personales o sus gustos, ¿no? Claro, y hay quien se compra un Dacia y quien se compra un BMW. O sea, que esto existe, pero yo le daría una oportunidad, en este caso, al comercio internacional, siempre y cuando, efectivamente, pues la Unión Europea tiene que estar atenta a que no se introduzca cualquier tipo de producto que pueda hacernos daño. En definitiva, ¿acuerdos de libre comercio? Sí. ¿Exceso de regulación? No. Con ánimo de lucro, aquí. Ya ven, ustedes, debates de los que aprendemos y mucho. Fernando Pinto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Te espero muy prontito de vuelta aquí en Con ánimo de lucro. Tú no te vayas, que tenemos, menuda tesis de inversión tenemos hoy con Juan Gómez Bada. Señores oyentes, les dejo con los servicios informativos de radio. Escuchan las noticias de la una, que están calentitas. Y regresamos a Con ánimo de lucro con una tesis de inversión FETEN. 1:05 de la tarde, 12:05 en Canarias. Estamos en directo Con ánimo de lucro, ya saben, es Radio Libre Mercado, y es momento en este programa de abrir, como todos los días, página de mercado. Y en página de mercado repasamos siempre la foto fija que nos deja el IBEX 35. En este momento nuestro principal indicador está cotizando un 0,73% arriba, suficiente para ya volver a soñar con ese máximo de 17.800 puntos, porque se encuentra nuestro principal indicador en 17.736, según nos muestran las pantallas de la información en tiempo real, de las aplicaciones en tiempo real. Las compañías que más suben hasta ahora: ACS un 2,08%, ArcelorMittal un 2,14%,
1,14 y Solaria Energía un 1,86. Entre las compañías que más bajan, Acerinox un 2,73%, Fluidra un 1,52% y la tercera en discordia, Merlin Properties, con un 1,18% abajo. Tenemos también información relevante con el dólar y también el oro. Ya saben, el dólar a la baja estos días, el oro pues por encima de los $5.500 la onza. Tenemos un mercado muy agitado, en una situación muy complicada, porque tenemos todos los activos en máximos, mucha incertidumbre global con diferentes puntos, un cambio de eje geoestratégico fundamental, pero sin embargo ahí tenemos los índices español, el índice europeo, el índice norteamericano, todo absolutamente en máximos. Esta situación es juguetona, pero aquí nos traemos a inversores y a gestores de los que aprendemos mucho y lo hacemos mirando a largo plazo y fijándonos en los fundamentales, tratando de abstraernos de ese ruido que desde los medios de comunicación también contribuimos a producir. Y me acompaña, en este caso desde Avantage Capital, su CEO y su director de inversiones, que no es otro, y fundador, que no es otro que Juan Gómez Bada. Un placer tenerte aquí, Juan. Muchas gracias, Luis Fer. En esta sección que tenía yo muchas ganas de tener en Con Ánimo de Lucro, en la que repasamos tesis de inversión. Y es maravilloso porque después de muchos años en Tu Dinero Nunca Duerme, donde hemos aprendido muchísimos conceptos de inversión, nuestros oyentes nos dicen que con lo que más aprenden es con las tesis que traen los gestores, que traéis los gestores. Porque es, digamos, cómo se materializa la comprensión de una acción para incorporarla a una cartera. Correcto. Los que no sabemos analizar empresas, como es mi caso, Juan, al final decidimos invertir en fondos, como pueda ser Avantage Capital, porque entendemos que detrás sí que hay gestores que le dedicáis todo el tiempo del mundo y más a analizar esas compañías. El otro día nos traías una muy controvertida, que además se encontraba en buen momento de compra, que era Netflix. Sí. Hoy nos traes una cosa completamente distinta. Claro. Un banco, pero no cualquier banco. Uno pequeño, pero muy rentable y que va creciendo, cuota de mercado constantemente y con una propuesta de valor muy buena para sus clientes. Hablamos de Renta 4 Banco. A ver, cuéntanos un poco Renta 4 Banco, ¿por qué es una muy buena alternativa de inversión? Los value investors no les suelen gustar los bancos, ¿eh? Sí, algunos sí, a la mayoría no. Magallanes sí que ha apostado por la banca. Sí, el tema que le ven es el endeudamiento. Muchas veces, si un banco por naturaleza está endeudado, ¿no? Recibe depósitos, da créditos, entonces está endeudado. Si no es para ganar un margen de intereses, que no es el caso de Renta 4, por alguna otra operativa, ¿no? de rotación y en el caso de Renta 4 no es el endeudamiento, o sea, sí que podrían mirarlo, es un negocio muy diferente al de un banco tradicional. Ay, me encanta ese punto de vista, explícanos, ¿por qué es tan diferente a un banco tradicional Renta 4? Vale, pues porque su negocio no es el margen de intereses, su negocio es más ofrecer buenos productos de inversión y cobrar comisiones por ellos. Bien sean comisiones de intermediación cuando tú compras y vendes acciones o ETFs, o bien sean comisiones cuando ellos distribuyen fondos de inversión que tienen propios, de terceros e incluso de asesores externos gestionados por ellos mismos. O sea, que al final no dejan de ser otro tipo de fondos externos, ¿no? Que es como es el caso de Avantage Fund y el caso de Avantage Fund Plan de Pensiones. El otro que la gestora de Renta 4, Avantage Capital, es el asesor, ¿vale? También asesoramos un tercer fondo, pero que no está en Renta 4, que está en Antbank, ¿vale? Que se llama Avantage Pure Equity, que es la versión solo de renta variable de Avantage Fund, ¿vale? Pues además de esto, ¿qué otras cosas hacen? Hacen pues salidas a las empresas, salidas al BME Growth, y ofrecen también fondos de capital riesgo, todo tipo de alternativas de inversión que los clientes quieran. Es definido en las propias palabras del subfundador, de Juan Carlos Ureta, es un marketplace con forma de banco. Lo que trata es de atraer
oferta. Es un supermercado de productos de inversión. No es. O sea, por un lado sí es una manera de definirlo, pero es más, porque al final lo que trae es acercar oferta y demanda. Y, por ejemplo, una compañía quiero hacer una ampliación de capital, salir al MAP, o sea, al BM Growth, que se llama ahora, y contrata a la parte de corporate de Renta 4. Renta 4 tiene un montón de clientes, de inversores que invierten en todo tipo de productos a través de su plataforma. Y el concepto no es ir al banco y que pues te den carne o pescado. Yo tengo tanto ahorro para invertir, aquí están los fondos de mi equipo de renta fija, mi equipo de renta variable, que es lo que ofrecían pues muchas gestoras, ¿no? Y sus bancos, fondos propios de su gestora. Aquí y ni siquiera meten ahora, para cumplir con la normativa, un porcentaje de fondos extranjeros, sino que te dicen, oye, tengo todo. ¿Qué necesitan los particulares para invertir? Todo lo que la mayoría de particulares necesiten, todo tipo de productos, los tengo. Es una estrategia de category killer, como Leroy Merlin en bricolaje, que tiene una gama muy amplia, comparado con el resto de grandes almacenes, una gama muy amplia a unos precios muy competitivos. Y es difícil competir en gama y en precios con Leroy Merlin. Pues algo similar es Renta 4. Dentro de los activos de inversión, que es un banco que no se dedica a todo, no le vayas a pedir una hipoteca a Renta 4 o cajeros, no tiene medios de pago, por ejemplo, pero sí que está especializado en inversiones y dentro de eso tiene todo. Entonces, como decía, no eliges entre carne y pescado, sino atraigo a mi plataforma todo tipo de chefs, todos los que haya, que van a competir por ti. Y poniéndolos a competir, en media, los clientes de Renta 4, de hecho, obtienen más rentabilidad que la mayoría de entidades, simplemente porque es un concepto de poner a competir a todos los proveedores por tu ahorro, ¿vale? Y uno de los que competimos somos Avantage Fund. Y tú dices, bueno, oye, hablas de Renta 4, que eres cliente, que eres colaborador, ¿no? Colaborador, de ellos. Sí. Bueno, Uno de sus proveedores. Sí, yo empecé a hablar a estudiar Renta 4 como colaborador. Oye, me interesaba su modelo de negocio para ver si luego no vaya a cambiar de modelo de negocio y no le vaya a interesar colaborar conmigo y me iba a dejar tirado. No era una tesis de inversión, pero es que lo que me encontré es que cumplía perfectamente con nuestros 3 criterios de inversión, aparte de ser una empresa cotizada, y entonces pues tenía que decidir si invertir, si no invertir en este caso por el qué dirán, o pedir autorizaciones al órgano de vigilancia, explicar todo, explicar los motivos, a invertir y explicarlo. Y opté, como no soy muy comercial, pero como técnico dije, pues bueno, encontré una gran inversión, voy a ella y lo explico, y llevo años explicando, porque lleva en cartera de Avantage Fund, lleva desde el año 14, finales del 14, ¿vale? O sea, ya pues más de 11 años, ¿vale? Y bueno, pues, ¿por qué digo que cumple nuestros 3 requisitos? El primero es porque hay alineación de intereses, que el fundador y presidente ejecutivo de la compañía tiene casi el 40% de la entidad, es decir, defendiendo su patrimonio, defiende también el nuestro. Además, tiene un esquema en el cual no se pagan ellos unas retribuciones altas, ¿vale? Y eso ayuda a que luego quede más de beneficio neto. Y también, bueno, pues lo que tiene, hay mucho equipo que lleva muchos años trabajando con él y que también están en el consejo. Tienen hasta 4 consejeros ejecutivos. Eso es hasta qué punto la dirección está involucrada en el consejo, por un lado, y después también lo están en el capital, pero también son accionistas, todos ellos. Y bueno, pues ha ido creciendo con una propuesta de valor, como decía, mucho mejor para los inversores que la banca tradicional, especializada, no ofrece todo, solo para inversores, solo en aspectos para inversores donde puede aportar más valor añadido, y ha ido creciendo de una manera espectacular. Ha tenido en este tiempo más rentabilidad y en vía tanto revalorización como dividendos que los bancos del IBEX. Bueno, está curioseando
la gráfica que dibuja Renta 4 y desde 2022 hasta ahora multiplicado por 2. Sí, sí. También los bancos justo en el último periodo lo han hecho bien, pero bueno, hacía un análisis justo antes de la subida, de la fuerte subida de los bancos a finales del 24 y bueno, pues era tanto por dividendos como por revalorización el que más había subido. Pero es que sobre todo lo que había hecho ha sido multiplicar su base de clientes, multiplicar las comisiones que recibe, todos los años crece. Habrá años buenos. Siempre hay años buenos y años malos, pero si tú ofreces buenos productos y servicios, ganas cuota de mercado. Y eso es lo que lleva haciendo Renta 4. ¿Y sigue teniendo universo para ganar cuota de mercado Renta 4? Porque entiendo que opera fundamentalmente en España, ¿o está también atrayendo clientes de otras latitudes? Bueno, está abriendo mercado. Eso es un adicional que está replicando en varios países de Latinoamérica su modelo de negocio de aquí, y eso empezó, y además lo hace de una manera muy poco a poco, hace muy pocas adquisiciones de compañías, o compra lo mínimo y después lo hace crecer orgánicamente. Y ya está en Latinoamérica operando de manera rentable y sigue creciendo, y tiene mucho margen hasta alcanzar lo que ha desarrollado aquí. Y aquí también igual, y cuando ha habido, pues por ejemplo, cuando subieron los tipos y el sector de fusiones y adquisiciones, el M&A, pues tuvo un periodo malo, pues contrató a un equipo de gestión, pero no contrató la compañía entera, sino contrata al equipo, y al final pues lo que hace es tener unos costes más bajos. Renta 4, durante la crisis subprime y la crisis financiera, estuvo en el entorno de los 4 euros la acción, más o menos, llaneando, si podemos decir, durante todo ese periodo, y luego ya arrancó, y con una subida que la ha llevado hasta los 18 euros, creo que está ahora, más o menos, en el entorno de los 18 por acción. ¿En qué momento te diste cuenta del modelo de negocio, y en qué momento decidiste que era un muy buen activo para mantener en cartera? Pues en 2014, una vez ya había empezado, ya asistía a Vantage Fund. Claro, estaba todavía sufriendo esa peregrinación en el desierto, la acción, sí, ¿no? Sí, pero a mí me interesaba entender el modelo de negocio y ver, pues como decía, qué querían, pero sobre todo por mi relación con ellos, con la compañía, ¿no? Pero luego es que vi, pues eso, que cumplía perfectamente, que lo que ofrecían tenía mucho sentido, y que lo que ves es un sector al que me dedico y que conozco bien, y que digo, es que lo que ofrecen tiene mucho sentido para los clientes, y cuando lo ofreces con sentido, con ventajas competitivas, porque no hay nadie que esté como tú ofreciéndolo de esa manera, de una arquitectura tan abierta, que ahora ya empieza a haber más plataformas, pero en 2014 no tanto, y que no eres una fintech, sino que eres más, ofreces, pues puedes hacer una salida a bolsa en el BME, puedes dar un servicio de banca privada, algo que no pueden hacer las plataformas de trading, pues tiene todo el sentido, y tienes tus propios sistemas, que eso es muy importante para que luego no fallen, para que no dependas de un tercero y que te dé error a contratar cuando justo el día que quieres contratar no puedes, y entonces está dándote error y estás hablando con nadie porque no hay sucursales de esa entidad financiera, ¿no? Entonces, eso Renta 4 lo resuelve sin tener una implantación muy grande, pues con al menos una sucursal por provincia, más o menos en España, pues lo consigue, y ofrece que la mayoría de sus inversores hace todo online, pero si hace falta, ahí están las sucursales para hablar con quien haga falta. Entonces, cumplía, decía, nuestros tres criterios de inversión. Decía, el primero, alineación de intereses, ahí teníamos a Juan Carlos Soleta. El segundo, excelente modelo de negocio, veía que esa forma de ofrecer mejores productos y servicios. ¿Y ya entonces generaba mucho flujo de caja? Sí, siempre ha generado beneficios, y ahora el tercero, que es un precio razonable. Es decir, es que en todo momento ha generado beneficios, no es una empresa muy cíclica,
Y en todo momento ha tenido unos PERs, ha cotizado unos PERs muy razonables, por debajo del 20 siempre, y con una rentabilidad por dividendo que siempre todos estos años, y sigue, está por encima del 3%, ¿vale? Entonces algo muy constante, algo que es una inversión que para muchos, me acuerdo de algún amigo en la época de Grifols, especulando con Grifols, que había caído mucho, que hiciera y recuperaba, y me decían, dime otra compañía. Yo decía, pues yo no digo maravillas, yo las que están en el fondo son las que yo invierto. Por ejemplo, Renta 4. Y dice, para eso mejor tener el dinero en cuenta corriente, me decían. O sea, como diciendo, es muy aburrido eso. O sea, hay gente que quiere, que si lo que quieres es comprar un martes y vender un viernes, no es una buena inversión. Pero si quieres invertir a largo plazo, pues vamos, ahí están los números, ahí está la empresa y lo que aporta. La descubres en 2014. 2014, según dice lo que tengo aquí, estaba en el entorno de los 5 euros, 4 o 5 euros. Depende del mes que cojas de 2014. A finales. Desde entonces hasta, a ver, finales de 2014... ¡Ay! En finales de 2014 estábamos en... En diciembre, 5,49, veo. Y ahora mismo, después de tocar los 20 euros, está en 18,30 en este momento. Ha subido mucho. Sí, ha subido, pero ha también... multiplicado por más de 3. Pero en la misma línea han ido sus ingresos y sus beneficios. La rentabilidad por dividendo sigue por encima del 3%. Claro, pero mi pregunta es, después de lo que ha subido, después de los resultados que estás diciendo, ¿consideras que sigue teniendo potencial? Claro, en tanto en cuanto siga bien dirigida por su fundador y equipo y con oportunidades de crecimiento, porque los bancos más grandes no ofrecen los productos y servicios de la misma manera que lo ofrecen ellos, porque los ofrecen en mejores condiciones, pues tiene sentido. Y es cierto que ahora capitaliza ahora mismo 740 millones con un PER de 18 veces. Es un PER, bueno, no es muy caro, pero tampoco es muy barato. Vale, pero... 740 millones. Pero es un precio razonable. O sea, nosotros invertimos lo más barato que podemos, pero la calidad tiene un precio. Cuando tú quieres un negocio de calidad y bien dirigido, pues es lógico que te cueste más. Ahora, cuando inviertes muy a largo plazo, ese precio inicial que has pagado un poco más caro, el haber invertido hace 11 años también con un PER más alto que el resto de los bancos del IBEX, pues ha dado su resultado. Desde luego que sí. Mi pregunta a los gestores o asesores, como es tu caso, cuando estudian este tipo de compañías y cuando veo estos comportamientos en las acciones que traéis al análisis, siempre os digo, hay más recorrido, pero mi pregunta es, hombre, después de haberle sacado el rendimiento que le habéis sacado a esta acción en estos años, ¿hasta dónde crees que va a llegar? O sea, ¿en qué momento consideras que el margen de seguridad empieza a flaquear? Vale. Si es que te puedes mojar aquí. Sí, bueno. Yo explico cómo tomo las decisiones, ¿vale? Si yo veo que la empresa sigue yendo bien, sigue estando bien gestionada y tiene perspectiva para seguir creciendo en mejores condiciones que sus competidores, seguirá en cartera. Si veo que, y también y luego está el precio sigue siendo razonable. Si veo que, por ejemplo, el precio, imagínate, multiplica de aquí por 10 y la empresa va perdiendo cuota de mercado, empieza a perder cuota de mercado. Pues es evidente que es una señal que ya tienes que ir buscando otra cosa, ¿no? Si por el contrario ves que hay competidores que le están robando clientes, o sea, puede ser vía precio, puede ser vía modelo de negocio, que dices, oye, tú te estás quedando obsoleto, porque hay otros que lo hacen mucho mejor, mucho más barato y mejor y más barato, ¿no? Y entonces vas perdiendo cuota de mercado. Pero no es el caso. O luego cuando, también como decía, en la alineación de intereses, oye, ¿qué puede pasar? Se jubila Juan Carlos Sureta, se va todo el equipo aquí y lo compra una entidad que no tiene tan bien alineados los intereses. Bueno, pues ahí ya veríamos si eso ocurre. Si lo sigue dirigiendo Juan Carlos, aunque sea a través de otras personas, pero él estando presente, en la estrategia, creo que lo puede seguir haciendo muy bien, porque
tiene en todo las ventajas a favor. Incluso es de los primeros en ofrecer criptoactivos, ¿no? Entonces, sí está siempre innovando para ofrecer lo mejor a sus clientes, como tienen que ser la mayoría de las empresas que van bien. Una de las cosas que siempre dices, Juan, y llevas a gala, y además es uno de tus criterios creo que fundamentales a la hora de decidir invertir en una compañía o en otra, es, lo dices constantemente, ¿no? Alineación de intereses. ¿Cómo determinas tú la alineación de intereses en una compañía? Vale. Porque habrá muchos CEOs que te dirán, no, mi alineación de intereses con la compañía es absoluta. Y dirás tú, no tanto. No tanto. A ver. Bien, correcto. Cuando hay por ejemplo, cuando hay una participación en el capital muy relevante, que la mayoría de tu patrimonio está en el capital, por ejemplo, tiene un 10, un 20, en este caso un 39 y pico, casi un 40%, pues, oye, ahí hay una alineación de intereses. Y ese patrimonio representa más del 90% del patrimonio de Juan Carlos Ureta, ¿vale? Entonces, está defendiendo su propio interés y a la vez el nuestro. Luego, ¿qué más hay? A veces hay desalineación cuando se ponen unos salarios muy, muy elevados, porque lo cobra él y lo pagan el resto de los accionistas, ¿vale? Que ocurre mucho. En este caso no es así, son unos salarios relativamente bajos, por debajo de 1 millón de euros, ¿vale? Si lo comparas con los CEOs de otros bancos, ninguno cumple esto, ¿vale? Después tienes que no haya operaciones vinculadas que se esté llevando el dinero a otro lado, como sí que pueda ocurrir por operaciones o como están hechos por ejemplo, salió el caso de Grifols, donde las compañías que tenía, pues al final estaba comprando la familia Grifols y algunos consejeros más, sociedades que eran proveedoras casi en exclusiva de la propia compañía en la que dirigían. Pues eso es una vía para hacer tunneling, para sacar dinero que no sabemos si usarán o no sabemos hasta qué punto son justificables los precios, pero en eso no podemos confiar, es una bandera roja. Pues aquí no lo hay. Y entonces sí que vemos que van a irse a la cama durmiendo pensando cómo mejorar el banco al día siguiente, porque lo importante no es lo que hayan hecho en el pasado, ni este banco ni cualquier otra compañía, sino lo que hagan en los próximos 20 años. Eso es lo relevante. Y entonces, para eso hay que estar despierto y con ganas de querer hacerlo. Y cuando tienes el 90% de tu patrimonio en tu propia compañía, parece lógico que no tengas ninguna intención de dilapidar ese patrimonio. Bueno, pues Juan, te agradezco mucho que nos hayas traído este ejemplo. Me ha parecido extraordinario. Te digo que pensaba, como alguno de esas personas que has dicho, que era un poco más aburrida esta acción, pero me ha interesado un montón. Veo una evolución extraordinaria y es verdad que es un modelo de negocio bancario diferente al que estamos acostumbrados. Juan, muchas gracias. Te espero prontito de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro con otra tesis de inversión que seguro que nos va a encantar. Encantado por mi parte. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, señores oyentes, ya ven, como siempre, los mejores invitados, el mejor contenido, el mejor análisis, tratamos de traérselo todos los días aquí a Con Ánimo de Lucro. Yo les espero mañana, como siempre, a las 12, aquí en Riguroso Directo. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.